ADN te escucha hasta las 5 de la tarde, junto a Sandra Ceballos y un panel de expertos que atenderán tu caso para entregarte una solución. ADN te escucha, porque en ADN todos tenemos algo importante que decir. Vamos a hablar de endeudamiento esta tarde, pero particularmente de endeudamiento femenino, porque ha aumentado considerablemente en el último tiempo y con ello también la morosidad, que va muy de la mano con lo que está ocurriendo en nuestro país. El endeudamiento va de la mano de la morosidad, porque si bien en algún minuto hubo cifras que parecían ser un poquito más optimistas, esto ha tendido a regularizarse dentro de lo que era más o menos la normalidad, ¿no? Más de 4 millones de personas están en DICOM y hay préstamos que se han otorgado y que han ido creciendo cada vez más y lamentablemente no todo el mundo puede pagar las cuotas según el compromiso que ha adquirido. ¿Qué ha pasado en el último tiempo? ¿Cómo enfrentar el endeudamiento? ¿Cómo mantenerlo de manera saludable? Es parte de lo que queremos abordar hoy junto a la abogada y socia de defensa de deudores Tania Olivera y también la académica de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas, Patricia Esparza. Queremos que tú te sumes a la conversación como siempre. El +569-7772-7572 está disponible para que tú puedas escribirnos, mandarnos tu mensaje de audio. Ahora, si prefieres enviarnos un correo, te escucha @adn.cl es nuestra casilla y en el Twitter nos encuentras con el hashtag ADN te escucha. Comenzamos ya este programa, como siempre, con buena música de una gran mujer también, ¿no? Una tremenda artista. Es Beyoncé, Couch. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck some. Importante que decir. En nuestro país, durante este primer trimestre, se ha producido un incremento en el número de morosidad importante, tanto en hombres como en mujeres. El tercero, particularmente en la población femenina. Estamos hablando de 2.143.000 mujeres que son morosas, que no han podido hacer frente a sus deudas. Una cifra que preocupa porque estamos hablando de un incremento en los últimos 12 meses de un 8,7%. Una cifra que supera ampliamente al crecimiento que se da en la población masculina, que bordea el 3%. Son 2.149.000 mujeres en este primer trimestre del año 2023. ¿A qué se debe esa alza? ¿Por qué las mujeres no están pudiendo cumplir con sus compromisos comerciales? ¿Qué pasa con la cantidad de préstamos que se les otorga a las mujeres, que también ha llegado a ser el 40% del total de los préstamos que se otorgan hoy en día? Queremos abordar la situación financiera de nosotras, que al parecer está compleja porque la vida para las mujeres está compleja también y hay distintas circunstancias que nuestras especialistas van a analizar y nos van a explicar esta jornada. Tania Olivera, abogada y socia de defensa de deudores, está con nosotros y la saludamos. ¿Cómo estás, Tania? Hola, Sandra, ¿cómo estás? Qué buen tema el día de hoy. Me gusta abordar este lado femenino del endeudamiento también, que es súper importante en nuestra sociedad. Por supuesto, porque tiene además una serie de argumentos, ¿no? Del por qué llegamos a esta situación, y por eso también le damos las gracias a la académica de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas, Patricia Esparza, por estar con nosotros para hacernos entender un poco este panorama. Bienvenida, Patricia. Buenas tardes, Sandra. Un gusto conversar con ustedes. Este tema muy sensible y muy especial para las mujeres de nuestro país. Tania, partamos un poquito con el escenario en general, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de las mujeres, particularmente en DICOM, lo que yo decía, ¿no? De cómo han subido de estas cifras, tanto de las moras, ¿no? Como del endeudamiento a partir de la cantidad de préstamos otorgados, por ejemplo. Así es, Sandra. Bueno, hoy tenemos, luego de 10 años, la cifra más alta de deudores morosos en nuestro país. Existe además un alza del 40% de préstamos otorgados a mujeres. Es decir, las mujeres hoy se están endeudando más para poder solventar sus gastos. Y acá el análisis que debemos hacer es cómo se endeudan las mujeres. O por qué se endeudan las mujeres. Tenemos que considerar en esos distintos factores el salario que tenemos, a diferencia de, por ejemplo, los hombres, cuántas mujeres son jefas de hogar. Hoy en nuestro país, lo que tuvimos en la pandemia es que hubo un retroceso gigantesco en cuanto al avance, la inclusión femenina o en la equidad en el mundo laboral de nuestro país. Eso ha llevado a preguntarnos
con defensa de deudores, por supuesto. Bueno, ¿por qué se endeudan las mujeres? ¿Cuál es la diferencia que hay en los hombres? Y hemos llegado al consenso, por supuesto, a través de nuestra experiencia también estudiando la situación, que la mujer normalmente se endeuda, por supuesto, Sandra, en créditos de corto plazo. Ese es como la brecha más grande que hay con los hombres, que normalmente se endeudan para hacer algún negocio, para formar algún emprendimiento. Las mujeres hoy se están endeudando para poder solventar la vida diaria, y eso también se ve reflejado en otros índices que no tienen relación con este lado económico financiero. Bueno, tiene alguna obviamente dirección que va por el lado, por ejemplo, las cifras que hemos conocido, Sandra, sobre los deudores de pensiones de alimentos. ¿Cuántas mujeres hoy están a cargo de sus hijos y que también sufren esta falta de dinero y que tienen que recurrir, por supuesto, al crédito para suplir esta falta de pensión de alimentos que también no reciben? Entonces, la posición hoy de las mujeres en nuestro país, por supuesto que es un poco desfavorable. Vimos también el aumento de las cifras de desempleo de las mujeres, que llegó a un 8,5 en general y que afecta a un 8,9 en las mujeres. Entonces, hay distintos factores, Sandra. El problema, yo creo que de fondo de las mujeres, es la forma en que se pueden endeudar. Muchas jefas de hogar que no tienen empleos formales, tienen que optar a peores condiciones de endeudamiento. Y eso, por supuesto, que las lleva a un problema a largo plazo de sobreendeudamiento, y a llegar a un momento que ya no pueden, por supuesto, pagar, y que lleva a la morosidad. Patricia, y esto es preocupante porque hemos dicho que hemos estado en una situación económica difícil en el último tiempo, a partir de la inflación, del escenario económico internacional, por supuesto de la pandemia, el estallido social y un largo etcétera. Pero lo que nos da cuenta Tania, y en lo que tú puedes profundizar también, es de una situación estructural finalmente para las mujeres. Sí, esencialmente creo que hay dos elementos que han influido en esto. Una es la caída que ha tenido el crecimiento medio a través del IMASEC en los últimos meses, lo que genera en definitiva expectativas negativas en los sectores productivos, y que han llevado a que realicen ciertos ajustes en términos de las personas que están contratando, ciertas reorganizaciones, disminución de personal. El segundo tema que yo quería plantear aquí es el tema de la digitalización de las empresas. La digitalización de las empresas también ha tenido un impacto en el empleo femenino, esencialmente porque nos hemos dado cuenta de que las mujeres tienen menos competencias tecnológicas que sean desarrolladas a través de la educación. Uh-huh. Ahí tenemos, ¿cierto?, la brecha, ¿cierto?, de la educación, sobre todo en las carreras STEM y relacionadas con los rubros tecnológicos. Otro elemento que han sido importante también, tal como Tania indicaba, es el tema de los tipos de empleo a los que acceden las mujeres, ¿cierto?, en los empleos formales. Hay falta de acceso efectivamente a ese tipo de empleo en términos de contratación de mujeres, y sobre todo el problema que se tiene respecto a la conciliación, a las políticas de conciliación, ¿cierto?, que son necesarias para poder generar empleos que permitan a las mujeres hacer compatible la vida laboral como la vida productiva. Esencialmente yo diría que es eso. Sí, pues efectivamente, además eso se notó mucho con la pandemia, ¿no? Con la adaptación que muchas personas pudieron hacer, por ejemplo, al teletrabajo, y la cantidad de mujeres que tuvieron que renunciar a su puesto de trabajo para tener que quedarse al cuidado de hijos, de personas en situación de discapacidad o de personas mayores, que bueno, en general las cuidadoras, se sabe, son mujeres, pero además se incrementó más esta situación, o simplemente porque no pudieron adaptar su trabajo al teletrabajo, ¿no? Que es lo que nos dice ahí Patricia, y que es una realidad, ¿no?
Cuando hablamos además de cómo enfrentar, Tania, esta situación del sobreendeudamiento, las mujeres tenemos más o menos herramientas, porque lo hemos hablado en alguna otra situación, cuando vamos a pedir, por ejemplo, algún préstamo o vamos a recurrir a alguna herramienta financiera, tenemos sí más trabas, ¿no? Nos cuesta más, a veces las condiciones son peores que para un hombre, ¿no? Nos ponen hartas más complejidades. Claro que sí, Sandra, y ahí también hay distintos factores. Esa llegada al crédito que a veces tiene una discriminación que no es arbitraria, sino que tiene más bien relación con la capacidad de administración de la mujer de sus bienes y, por otro lado, el monto salarial de nosotras las mujeres. Sabemos que existe esta brecha salarial, hoy aún es un tema en nuestra sociedad, y eso lleva, por supuesto, a que las mujeres podamos optar a créditos, efectivamente, pero a montos primero más bajos, y segundo, en peores condiciones, con mayores tasas y con posibilidades de pago en desventaja en relación al género, por supuesto, masculino. Y también tiene relación, Sandra, con la administración. Hoy el régimen matrimonial mayormente vigente en nuestro país es el de la sociedad conyugal. Y lamentablemente, Sandra, nuestro Código Civil aún tiene una reforma que vaya acorde con la independencia que hoy buscamos las mujeres, por supuesto, en esta sociedad. Y hace y determina que el hombre es el administrador de la sociedad conyugal, independiente de que la mujer tiene acceso a comprar ciertos bienes bajo ciertas situaciones que se considera separada de bienes de su marido. En la práctica, el marido, y legalmente el marido es que tiene la administración de los bienes del matrimonio. Entonces, claro, cuando la mujer se enfrenta a una situación que quiere comprar algún bien, quiere de mediano o corto plazo, va a tener que igual tener el consentimiento del marido, y eso hace, por supuesto, que tenga un poder de negociación mucho menor que el género masculino en este caso. Entonces, claramente tenemos condiciones desfavorables para acceder al crédito y para poder solucionarlo también, porque cuando vamos a hacer repactaciones o refinanciamiento, también nos vamos a topar con estas situaciones, porque nos van a cobrar igual tasa de interés y va a ser un crédito finalmente. Ahí lo que podemos dar como una opción muy mejorada es la renegociación, Sandra, que hemos hablado en otra oportunidad, que es este procedimiento a través del cual presento un plan de pago a mis acreedores y puedo tener mejores condiciones de pago futura, con donaciones de intereses y quizás también del capital. Esa es una opción viable, positiva, que por supuesto nos otorga la ley 20.720 de insolvencia y reemprendimiento, a la cual todas las mujeres pueden optar teniendo o no ingresos. Eso es indiferente, también hay que decirlo, porque quizás las mujeres también van a pensar, bueno, pero si no tengo ingresos, lo importante, ingresos formales me refiero, lo importante es que se haga un plan de pago y que este, por supuesto, sea aceptado por sus acreedores. Aquí hay mejores condiciones, porque si vamos a negociar directamente con cada acreedor, por supuesto que vamos a enfrentarnos a una situación desmejorada. Patricia, ¿y cómo influye en general bueno, si quieres aportar algo de lo que decía Tania, lo puedes hacer, por supuesto, y además complementar, por favor, que cómo los efectos de la economía en general, ¿no?, de la situación actual, además influyen en la situación de endeudamiento de las mujeres? Sí, yo quería aportar a lo que indica Tania, que el patrón de endeudamiento de las mujeres es distinto del patrón de endeudamiento de los hombres. ¿Ya? Efectivamente, las mujeres se endeudan en el tema de los consumos. ¿Ya? La mujer normalmente destina todo lo que genera como flujo de financiamiento de la banca, esencialmente, para consumo, lo que significa que eso es corto plazo. Y al ser de corto plazo, la va pillando, como puede decir, la carreta, ¿no? Porque tiene que ir pagando más rápido la deuda y tiene que generar ingresos para ir supliendo esa
cumpliendo con esa deuda, ¿ya? Claro. Respecto al tema de cómo afecta las condiciones en la economía en este endeudamiento, evidentemente que la baja del crecimiento que hemos tenido hasta esta fecha influye en el tema de la contratación general de personas en el sistema productivo, y eso influye directamente dentro de la cantidad de mujeres que están en la fuerza laboral. Por otro lado, el tema de la inflación hace que sus gastos y sus capacidades de gasto vayan disminuyendo respecto a lo que tiene que dar base como para la sobrevivencia de su hogar, ¿ya? Eso esencialmente, considerando también que en términos de inflación el tema alimentario ha golpeado fuertemente a todos los presupuestos familiares. Sí, pues efectivamente eso es algo que se está notando, y aunque las autoridades dicen que estamos entrando en una etapa donde tal vez se empieza a estabilizar a la situación para ya luego empezar tal vez a mejorar, todavía nos falta harto para recuperarnos. Así es que es importante conocer los detalles de este endeudamiento femenino, conocer además cómo sobrellevar cuando estamos sobreendeudadas la situación y qué alternativa tenemos. A la vuelta de la pausa respondemos las dudas que nos están llegando a través del +569-7772-7572. Tú todavía tienes tiempo para hacernos llegar las tuyas. Y no olvides que en Antofagasta Minerals saben que si trabajan juntos llegan más lejos y son capaces de cumplir las metas. Antofagasta Minerals son sponsor oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Y a partir de agosto, ahora ya el 11, entra en vigencia la nueva ley de insolvencia, lo que significa que si te declaras en quiebra, igualmente podrías quedar con deudas. No esperes más. Asesórate ahora con abogados expertos ingresando a defensadeudores.cl. Nos gusta hablar, nos gusta ser escuchados. Ya volvemos con Sandra Ceballos y ADN Te Escucha. Continuamos con Sandra Ceballos en ADN Te Escucha. El endeudamiento femenino es el tema que nos convoca hoy en el ADN Te Escucha, porque han subido muchísimo las cifras y lamentablemente el sobreendeudamiento, la incapacidad que tenemos para poder hacer frente a esas deudas es lo que además nos está complicando. Nos han enseñado nuestras especialistas, hay un montón de circunstancias que nos llevan a ello, ¿no? El desempleo femenino, la diferencia de los sueldos, la manera en que tenemos además de acercarnos al mundo laboral, muchas veces más precarizado incluso, dan cuenta de estas cifras y nos hacen entenderlas un poco más. Nos acompaña la abogada y socia de Defensa de Deudores, Tania Olivera, y la académica de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas, Patricia Esparza. Ustedes están presentes como cada jornada a través de sus preguntas, así que los vamos a escuchar de inmediato. Hola, quizás no tiene que ver mucho con el tema, pero necesito ayuda. Estoy pasando por una muy mala situación económica, soy mamá soltera, y además estoy muy endeudada y tengo que pagar el colegio de mi hija y ya realmente no me alcanza. Encuentro que es muy injusto que su papá nunca haya aportado ni un peso. Me gustaría demandarlo. ¿Cómo puedo hacerlo? Claro que tiene que ver con el tema, pues, auditora, si las mujeres tenemos que hacerle frente a este tipo de situación y no podemos hacerlo solas, ¿cierto, Tania? Así es, Sandra. De hecho, se considera hoy en nuestra legislación la falta de pago de pensión de alimentos o su pago discontinuo como una forma de violencia también doméstica. Así que, claro que tiene que ver, porque eso también lleva a muchas mujeres de nuestro país a buscar financiamiento para llegar a fin de mes, como también decía Patricia, en gastos de corto plazo o básicos. ¿Qué debe hacer? Bueno, pedir primero una hora para mediación. ¿Para qué? Para que primero intentar un acuerdo, por supuesto, con el padre de sus hijos. Si este no se produce, va a tener un certificado que va a ser de mediación frustrada y con él va a poder iniciar una demanda de pensión de alimentos en los tribunales de familia, donde un juez va a determinar cuánto es el monto que deberá pagar el cónyuge, o sea, el cónyuge o el padre de los niños o niñas, y va a determinar en qué fecha y se va a determinar todas esas cosas que ella necesita. Por supuesto que debe considerar que esto no es un favor, es un derecho de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país a recibir la pensión de alimentos cuando tienen el régimen, por supuesto, de sus padres separados, divorciados, etcétera. Así que lo haga, y recordar también que hoy existen muchas medidas de apremio para las personas que no pagan la pensión de alimentos, así que va a tener, por supuesto, ayuda de un abogado experto, ojalá, y también de la legislación vigente que está buscando precisamente aquello, el pago efectivo de las pensiones de alimentos, pero primero debe regularse.
Sí, y recordar además que luego el pago se hace solo desde que estás ejecutoriada la sentencia de una demanda. No es que porque me debe hace 10 años yo pongo la demanda hoy día, le voy a cobrar los 10 años para atrás, porque esto no es retroactivo. Así es que a presentar las demandas a todas las personas que tienen deudas y que tienen que hacer valer esos derechos, porque son derechos para los niños y niñas además. Más preguntas esta tarde. Hola a todos, soy diseñadora freelance y emito boletas de honorarios y la verdad estoy muy sobreendeudada. Me dijeron que a partir de agosto podía acceder a una renegociación. ¿Es verdad esto? ¿Cómo lo tengo que hacer? Chao, gracias. Tania, esto a propósito de los cambios de la nueva ley, ¿no? Sí, la primera modificación que tenemos de la ley 20.720 de insolvencia, o más conocida popularmente como ley de quiebra. Por supuesto que hoy teníamos la brecha que las personas naturales o personas comunes como todos nosotros no podían ingresar a la renegociación, que es este procedimiento que hablábamos, donde nos sentamos a realizar una propuesta a nuestros acreedores para tener mejores condiciones de pago. ¿Y quiénes no podían optar? Las personas precisamente como la auditora que emitía boletas de honorarios. Fue un error de creación de esta normativa, que los consideraba como empresa y tenían que ingresar a otro procedimiento que tenía brechas de entrada económicas. Era un procedimiento muy costoso que está diseñado para empresas más bien grandes. Entonces, las personas que, como ella, que emitían boletas de honorarios, no podían, pero desde el 11 de agosto de este año, falta poquitos días, ella va a poder, y todas las personas que estén en situación de sobreendeudamiento y que emitan boletas de honorarios, van a poder renegociar sus deudas. Ya, esa es una buena noticia. Sí, Patricia. Yo le quería también dar un consejo a la auditora, dado que para poder renegociar las deudas se necesita tener claridad respecto a cuáles son sus ingresos, sus gastos, identificar los tipos de deuda que tiene, analizar los compromisos en términos de monto y plazo, analizar cuáles son las deudas más problemáticas y identificar cuál podría ser potencialmente el plan de refinanciamiento o de renegociación que ella va a realizar. Por eso es importante que tenga súper claro, ¿cierto? Y bien ordenadita su deuda. Y además, en este periodo, sobre todo, tratar de identificar aquellos gastos que no sean necesarios, porque de otra manera va a seguir cayendo en este mismo ciclo de endeudamiento. Sí, de hecho ahí, ¿qué recomendaciones podríamos dar, Patricia, en términos generales para mujeres que a lo mejor no están todavía en un momento de sobreendeudamiento, pero que permanentemente se manejan en la incertidumbre, en la crisis, en sentir que están todos los meses teniendo que apretarse el cinturón o estando más o menos en el límite? Mira, mi recomendación es tener claramente todos los gastos que uno realiza a la vista. Y en ese sentido, jerarquizarlo. Primero, ordenar todos los ingresos, ¿cierto?, que tengo, lo que tengo para pagar, y ordenar mi gasto, identificando, ¿cierto?, los gastos prioritarios, los que no puedo dejar de pagar, los gastos que pueden ser, entre comillas, problemáticos, que me pueden causar una situación de insolvencia, ¿cierto?, morosidad, y que me pueden originar por ello gastos adicionales, tales como multas, costos de administración, etcétera. Disminuir aquellos gastos innecesarios, los gastos que a veces uno no ve, ¿cierto? Lo que es el gasto pequeño, que cuando suma hace el 80-20 del presupuesto, en la medida que se pueda repactar alguna de esas deudas, repactarla, siempre tener, ¿cierto?, ya hecho ese ordenamiento, y finalmente ir a la renegociación, como está diciendo, como nos dice Tania. Cuando tú hablas de incertidumbre, yo diría que ese es el mayor peligro que todos tenemos. No saber lo que debemos, no saber qué es lo importante, qué es lo menos importante, y eso va a dar mucho más tranquilidad a la persona, conocer bien su situación de morosidad y de endeudamiento en general. Sí, pues efectivamente por eso tenemos una deuda también como sociedad para mejorar las condiciones de las mujeres, ¿no? Porque el grado de informalidad en el que muchas están, el tema de no recuperar tal vez el mercado laboral tras la pandemia, ¿no? Las condiciones del empleo también lo hemos dicho, las diferencias, las brechas salariales, hay mucho que hacer ahí todavía, Tania. Entonces, preguntarte antes de cerrar, tal vez por dónde debieran ir las políticas públicas para evitar que este nivel de sobreendeudamiento afecte tanto y de manera tan desigual a veces a las mujeres.
Así es, Sandra. Bueno, existen programas de gobierno hoy que normalmente se dan al principio de año para que las mujeres que estén escuchando puedan tomarlo y que tienen relación con el impulsar a mujeres jefas de hogar a la inserción en el mercado laboral. Sin perjuicio de eso, eso es una forma de poder tener, por supuesto, liquidez y solvencia para salir del sobreendeudamiento, pero también las políticas públicas deberían ir no solamente enfocadas en el ingreso, sino también en la permanencia. Muchas mujeres ingresan al mercado laboral y a los pocos meses tienen que salir por el rol de cuidado que tienen hoy en la sociedad. Entonces también tenemos que tener políticas públicas que se encaminen directamente al cuidado de los hijos, que ayuden y apoyen a las mujeres que tienen este rol solas para poder permanecer en el mercado laboral. Por ahí las salas cunas, en lo que hablaba también Patricia, súper importante la educación digital, que las mujeres sigan siendo capacitadas para que no tengan esta brecha al ingresar, porque por supuesto que las empresas y el mundo privado y cualquiera va a preferir a un trabajador o trabajadora preparada para ingresar. Por ahí debería ser el primer camino para que podamos ayudar, por supuesto, a todas las mujeres que hoy estén en sobreendeudamiento y reforzar, por supuesto, lo que le pasó a la auditora. El no pago de pensión de alimentos hoy es considerado una violencia como forma de violencia doméstica. Por ahí también continuar reforzando lo que está haciendo positivamente las personas que nos dedicamos, por supuesto, al mundo del derecho a ejercerlo. También las instituciones públicas como los tribunales de familia están trabajando bastante en ello, así que también reforzar esa área que afecta directamente a un porcentaje amplio de las mujeres. Esperemos que eso quede súper grabado y que se puedan seguir tomando medidas para mejorar las condiciones de las mujeres efectivamente y en general también del endeudamiento de las personas aquí en nuestro país. Tania Olivera, abogada y socia de Defensa de Deudores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Patricia también. Fue un gusto conversar hoy este tema con ustedes. Patricia Esparza, académica de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas. Un gusto, un placer además haber estado contigo esta tarde. Muchas gracias, un gusto haber estado contigo, Sandra, y con Tania, y quiero recalcar entonces que acá lo que se requiere es un cambio cultural, social y económico general para que todos comprendan que si somos la mitad más uno de la población de Chile, se requiere entonces un enfoque nuevo sobre el funcionamiento del mercado laboral que considere el rol de la mujer en esta economía. Qué buenas palabras para cerrar este ADN Te Escucha. Nos despedimos nosotros, les damos las gracias por acompañarnos. Mañana a las 4 nos reencontramos. No olvides que a partir de agosto entra en vigencia la nueva ley de insolvencia, lo que significa que si te declaras en quiebra igualmente podrías quedar con deudas. No esperes más, asesórate con abogados expertos ingresando a defensadeudores.cl. Ahora además viene la prueba de ADN con Mauricio Bustamante porque tenemos jornada deportiva. Se vienen nuestros compañeros de ADN Deportes con todo el fútbol y ahora ya está sonando, ¿no? La música de The Cure para decir hasta mañana. Chao.